Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a realizar la consideración de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En el primer punto del programa hemos visto por conveniente considerar un tema vinculado con la situación interna en el movimiento al socialismo. Esto a propósito de elementos que se han ido presentando en el ámbito noticioso y que han generado precisamente una suerte de polémica acerca de la situación interna en el MAS. Muchos dicen existe división, por lo menos visos de diferencias profundas entre algunas corrientes que se estarían marcando ya, se estarían definiendo, y habría una suerte de carrera prematura hacia las elecciones del 2025. Este es el primer punto del programa para considerar además cuál es el efecto que existe de estos problemas en la administración de la nave del Estado. El segundo punto tiene que ver con el nivel de conflictividad que se ha ido registrando en los últimos días en nuestro país. Hace un par de semanas eran los maestros que estaban en las calles. Posteriormente han cobrado fuerza también otro tipo de movilizaciones a raíz de la construcción de una obra doble vía Río Seco de Saguadero, pero que también ha generado un nivel de conflictividad en La Paz, y se vislumbra quizá más adelante una situación similar. Habrá más conflictos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este nivel de conflictividad? Y finalmente, en el tercer punto, algunas consideraciones sobre también la postura boliviana respecto a nuevas decisiones que van surgiendo a nivel de la Organización de las Naciones Unidas sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y en el marco de un sorteo previo que realizamos ya como una característica en los últimos del programa, están con nosotros en los estudios de Panamericana el politólogo Franklin Pareja. También está en la emisora el abogado constitucionalista, servidor estatal, don José Antonio Aruquipa, y finalmente el representante del CONADE, don Manuel Morales. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Iniciamos las primeras consultas, pero antes vamos a reiterar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, don Franklin Pareja. ¿Qué dice acerca de este primer punto? ¿Cuál es la valoración que tiene respecto a la situación interna en el MAS? ¿Cómo influye esto en la administración de la nave del Estado, tomando en cuenta que es el MAS precisamente el partido de gobierno? Adelante, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan micrófonos de Radio Panamericana este día sábado. Un saludo muy cordial a José Antonio Aruquipa y a Manuel Morales, que nos acompañan en esta tertulia sabatina. Bueno, el MAS se ha puesto de moda estos días, no propiamente por acciones que estaban vinculadas a sus otrora acciones relacionadas a temas electorales o eventualmente a violaciones sistemáticas de la Constitución, y tampoco
a lo que supone que una fuerza como el MAS esté en permanente tensión y confrontación con fuerzas opositoras. La variable es que ahora estas disputas son internas, y aunque de una forma machacona y repetitiva en el MAS todos dicen somos un partido grande, somos un partido que tiene presencia en todo el país, somos un partido que solamente unos cuantos son los que están generando voces de crítica. Es decir, tratan de infravalorar, tratan de desconocer, tratan de soslayar una situación que es absolutamente inocultable, que hay una insatisfacción real de los grupos, o por lo menos de actores que ya no forman parte del entorno cerrado, de ese círculo cerrado de privilegiados que pertenecía al expresidente Morales. Yo siempre he manifestado que en el MAS no hay los radicales y los democráticos, o los radicales y los dialogantes. En el MAS todos son radicales. Esa es su forma, su génesis, sus luchas, y eso no es ni bueno ni malo, simplemente que la diferencia radica en que en el MAS habían Morales con su círculo de privilegiados, y ahora otros dirigentes, otras juventudes que también están apareciendo, remozando y regenerando un poco el fuero interno del MAS, ya no tienen, para empezar, esa evodependencia, y tampoco tienen ese carácter tan sumiso y tan temeroso que Morales inculcó y que Morales sobre todo instaló en su fuerza política. La incapacidad de ser críticos de muchos dirigentes del MAS nos demuestra realmente una vergonzosa sumisión. Hay cosas que se defienden que son indefendibles, pero yo creo que es hasta deshonesto intelectualmente la forma en que muchas veces escuchamos a muchos personeros que no tienen la valentía de llamar las cosas por su nombre. Y cuando alguien intenta hacer una crítica que realmente puede ser incómoda, pero que tiene un halo de veracidad, inmediatamente llaman todos a purgarlo, a expulsarlo, a sacarlo del partido, a proscribirlo de una manera hostil, donde denotan que este fuste stalinista pachamámico que impera en el MAS a la cabeza de Morales no va a tolerar ni permitir la más mínima disidencia, opinión diferente. Y entonces todos, por temor, porque se nota que en el MAS es un partido donde ya no hay convicción en muchos sentidos, lo que hay es un temor, y hay una disciplina de fuste sindical que hace que definitivamente muchos terminen pues reculando, temerosos de las represalias que vayan a sufrir por algunos grupos que además son duros. Pero bueno, avancemos un poco. Desde que el presidente Arce Catacora ganó con 55%, lo primero que demostró es que el MAS puede ganar sin Evo Morales. Entonces se cae el mito, ese mito de que Evo es el único que puede obtener resultados exitosos en procesos electorales. Segundo, Evo Morales ha llevado adelante la jefatura de campaña en las elecciones nacionales y definitivamente ha sido uno de los que ha promovido y ha ocupado espacios muy directos en la Asamblea Legislativa, y por eso la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional Legislativa actual, tiene más una correa de transmisión y una fidelidad con Evo Morales que con el señor Arce Catacora. Este es un problema estructural, porque el señor Arce Catacora mantiene un silencio prudente, no sale a defender inmediatamente ante todos los ataques que recibe Evo Morales, más bien trata de marcar un cierto distanciamiento que es notorio, que es evidente, porque se siente hostigado y además se siente criticado permanentemente desde el fuero interno. ¿Qué supone esto? Que Morales definitivamente ya está en campaña y que al día de hoy, como no ve una musculatura real de fuerzas opositoras que puedan pelearle quizás el espacio electoral el 2025, entonces se encuentra con que más bien hay aspiraciones internas, y estas son las que le enervan, le molestan, y manda mensajes totalmente contrarios a lo que dice la ley de partidos políticos.
no solamente es cuestión de decir aquí no hay división, sino que hay traición, no. Lo que está diciendo es que nadie puede disentir en esta fuerza política, y eso definitivamente riñe contra lo que dice la misma ley, que toda fuerza política tiene que someterse a elecciones primarias, y las elecciones primarias se infiere que son la posibilidad de que todos pueden participar y pueden presentar opciones diferentes dentro de esa misma fuerza política, y es pues la base social la que tiene que tomar decisiones. Pero si públicamente un dirigente, un diputado o un simpatizante manifiesta una situación que no es de beneplácito del jefazo, entonces, si esto va a ser una razón suficiente para la purga, estamos yendo no solamente con una conducta totalmente antidemocrática, sino con una conducta inclusive ilegal. Pero es eficaz, es acertado y es efectivo tomar conductas autoritarias de esa naturaleza. Yo creo que está haciendo todo lo contrario al sentido común, porque si salen voces críticas, no es la purga ni la expulsión el mejor mecanismo para después invocar de una forma repetitiva todo el tiempo a la unidad. Hablan de unidad, cuando precisamente pareciera que ese es el problema del que adolecen en este momento. Y no son 3 o 4 personas. Hay una insatisfacción que también se ha manifestado en las elecciones subnacionales, y el pésimo desempeño que ha tenido a nivel gobernaciones por porfiar el señor Morales en poner candidatos que no eran competitivos, que no gozaban del acervo popular, o de la simpatía popular, y entonces se le han ido escapando de las manos algunas figuras como la señora Eva Copa, y pues de tener 6 gobernaciones ahora tiene 3, se ha deflacionado en el 50%, ha mantenido una cantidad importante de municipios que son básicamente de ciudades intermedias y rurales, pero ha perdido en casi todas las capitales de departamento. Y en las capitales de departamento se concentra el 70% de la población boliviana, porque Bolivia no es un país rural, Bolivia es un país básicamente urbano. Entonces, en términos cuantitativos, no ha sido un buen jefe de campaña. Esos sillazos que hemos visto por ahí son simbólicamente también un hartazgo y una irreverencia que ya ha empezado a surgir. Entonces, a Evo Morales ya no le tienen miedo y mucha gente ya no le respeta. ¿Por qué? Porque se ha desprestigiado. Porque aunque muchos quieran todavía sostener que es el líder histórico, más o menos análogamente a un teócrata que no se equivoca, en fin, es todo lo contrario. Hay voces críticas que se animan a decir y se animan a hacer una radiografía del señor Morales, y ciertamente que pueden estar más cerca de la realidad, porque estamos hablando de críticas que vienen del fuero interno. Pero Morales, como está en campaña y no asimilaba que no era presidente, y el presidente no asimilaba que es presidente, entonces ha sido duramente hostigado todo este tiempo, al cabo de un año, pero ahora se nota un cambio de comportamiento. Para empezar, los ataques a su gabinete, en sentido de que tiene que hacer cambios o remociones, han sido totalmente negados. Hay una señal de que no me impones nada. Segundo, la petición hasta en plan de lamento de que destituya viceministros porque él se había sentido ofendido, siempre con ese egocentrismo y narcisismo evista que cree que es el único que nadie le puede hacer la más mínima mella ni crítica, tampoco ha sido aceptado por el presidente. Pero ¿cómo puedes neutralizar un grupo duro? Vamos a manejar algunas hipótesis. Nosotros pensamos a veces que el ministro del Castillo, el ministro de Gobierno, es un ministro que tiene un accionar cuando menos poco prudente en algunos casos, pero también está haciendo un trabajo que son como señales implícitas, no explícitas, al grupo duro del MAS, es decir, me refiero a los cocaleros. Capturan a Maximiliano Dávila, él de viva voz dice que el ministro lo quiere involucrar a Evo Morales. Y no tenemos nosotros que dejar pasar estas afirmaciones como si fuera simplemente una cuestión pasajera. No nos olvidemos que el ministro finalmente maneja pues la Dirección Nacional de Inteligencia. Todo lo que él dice es precisamente porque tiene información clasificada que no tienen todos los bolivianos ni todos los políticos. Y si el señor Maximiliano Dávila ha dicho una situación de esta naturaleza, inmediatamente han salido a defender a algunos en sentido de que la DEA está tratando de involucrarse, y el mismo ministro afirmó que está solicitando información a la DEA.
Capturan a un ex jefe policial de la lucha contra el narcotráfico. Manifiestan que están coordinando con la DEA. Bueno, ¿qué más? El ministro se va a la Asunta y le mete un mensaje demoledor, ¿no? Que hay dirigentes y diputados que se están enriqueciendo con la coca, mientras otros pobres campesinos trabajando en su huacho están en una total indefensión, o por lo menos en una situación totalmente diferenciada. Si el jefe de la cartera del Ministerio de Gobierno, que está al mando de la Policía Nacional, que está al mando de los servicios de inteligencia, hace una manifestación de esta naturaleza, es impensable que eso haya sido espontáneo, y es impensable que se haya lanzado a hacer esa afirmación sin que sus superiores conozcan. ¿Por qué? Porque la trascendencia es profunda, el mensaje es profundo, y ahora estamos hablando de interpelaciones para que lo destituyan probablemente, pero no estamos hablando para que revele la afirmación. Es decir, el pueblo boliviano tiene que exigir, al margen de si se queda o se va este ministro, tiene que decirle: señor ministro, usted ha dicho que hay dirigentes y ha dicho que hay diputados. Ahora tiene que aclarar eso, porque usted tiene conocimiento. Y como usted tiene conocimiento y es el ministro de Gobierno y maneja la dirección de inteligencia, sus afirmaciones no son equivalentes a un político de la oposición. Tiene que aclarar. Esto es impensable que haya sido una cuestión espontánea. Independientemente de que al ministro lo quieran interpelar o lo interpelen y lo censuren, el punto es que el mensaje ya se ha instalado, y el mensaje también denota algo importante y estratégico. Tenemos información. Bien, ¿qué tema entonces esta lucha electoral absolutamente prematura por parte particularmente de Morales? Pues lógicamente él está en campaña y pareciera que ahora empieza a haber dentro de su propio fuero un desmarque de quienes en su momento podían haber sido sus leales seguidores y sus leales fichas en función del manejo de la administración estatal. Pero veamos a ver qué podría ser, y manejemos hipótesis. Choquehuanca, David Choquehuanca. Como él habla de traición y no de división, es el exabrupto más execrable que pueda ser un jefe político en su partido. Está diciendo que en el MAS hay traidores en su propio partido. Es decir, el jefe del MAS dice que en el MAS no hay división, lo que hay es traición. O sea, es realmente, yo no puedo realmente asimilar a veces los exabruptos que tiene este señor, porque los lastra pues a sus propios hermanos, como él llama, ¿no? Este tipo de situaciones y ese tipo de afirmaciones no se pueden hacer en la vía pública. Se supone que para eso hay los mecanismos internos, pero no hay pues esos mecanismos internos. El MAS es una fuerza poco democrática, es impositiva. Eso de que hagan sus cabildos, sus reuniones, sus asambleas, es un paripé, porque definitivamente el primero que se oponga o vaya en contrarruta sufre represalias. Solamente hay que ver que los que critican siempre tienen represalias duras. Pero bueno, entonces Choquehuanca ¿podría ser considerado un traidor? Yo creo que no. Choquehuanca no le debe nada a Evo Morales. Choquehuanca es un hombre que ha tomado la vicepresidencia básicamente porque tiene una base social natural, genuina, muy andina, muy sesgada, muy pequeña. Yo no lo veo a Choquehuanca como un líder nacional. Yo creo que él mismo se ha circunscrito como un hombre del mundo andino, con sus afirmaciones racistas y totalmente impresentables que hace permanentemente. Ha dejado de tener ese halo de filósofo andino y más bien es un hombre disruptivo, provocador, y que lejos de ser el hombre que se avenga a las partes, es un hombre de un alto fuste confrontador. Voy a cerrar rápidamente, José Luis. El segundo punto, el señor Arce Catacora. El señor Arce Catacora definitivamente ha sido puesto por voluntad de Evo Morales. Ha ganado, pero ha sido puesto por Evo Morales. Y creo que Evo Morales pensó que tenía que poner una persona del carácter, de la personalidad y del perfil del señor Arce Catacora, que precisamente sea difícil que se le desmarque. Y por eso él ahora ve en el señor Arce Catacora que pareciera que está pretendiendo construir un liderazgo propio, y lo ve como una amenaza, y lo fustiga, y lo ataca, y le critica, y le pide destituciones, y le pide cambios, y el presidente no le da el gusto.
Así que como no le da el gusto, ha empezado a patalear, ha empezado a zapatear, se pone nervioso, se pone agresivo, se pone hostil, y como dice Talcott Parsons, ¿no? Cuando uno empieza a perder poder, se vuelve más autoritario. Y lo que estamos viendo ahora es un carácter verdaderamente autoritario en extremo de Evo Morales, que lejos de buscar la cohesión o de lograr la cohesión y la unidad, lo que está haciendo es primero fisurar y después posteriormente puede llegar a fracturar, aunque digan en el MAS que son una fuerza grande, que somos 1 millón, que solo 5 critican. Ese es un cuento que obviamente, si lo quieres manejar de una forma tan simplista y reduccionista, puede funcionar para una parte de la población, pero de que quieran ocultar que tienen problemas y luchas por el poder, yo creo que al día de hoy es inocultable. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Pareja en este primer punto. Le toca ahora el uso de la palabra a don José Antonio Aruquipa. ¿Qué mencionar en este primer punto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la lectura que tiene acerca de la situación interna en el movimiento al socialismo? ¿Y cómo influye esto en la administración del aparato del Estado? Gracias, José Luis. Inicialmente, expresar la gratitud por esta oportunidad de compartir este panel con tan distinguidos panelistas, licenciado Pareja, Manuel, y también aprovechar por intermedio de los micrófonos de Radio Panamericana, que se escucha nacional e internacionalmente, tiene una gran audiencia, saludar a todas las personas que nos prestan atención, que nos escuchan en este programa tan importante de debate nacional. Inicialmente asumiremos o haremos notar que el planteamiento de la pregunta tiene una connotación, una supuesta interpretación de que existen conflictos al interior de una organización política como el Movimiento al Socialismo, que estos conflictos repercuten en la administración del órgano ejecutivo y por lo tanto afectan el buen funcionamiento del Estado, y que finalmente esa conflictividad afectaría también la situación de la sociedad boliviana. En otras palabras, el planteamiento de la pregunta traza una secuencia, ¿no? Hay conflictos al interior del MAS, entre comillas, estos conflictos se traducen en una conflictividad en la administración de gobierno, relación gobierno, movimiento al socialismo, y también, entre comillas, esto afecta a la administración del Estado. Nada más alejado de la realidad. Haciendo un análisis correcto de cómo funciona el andamiaje político alrededor del movimiento al socialismo. Primero, el movimiento al socialismo es la organización política, nos guste o no nos guste, más grande, más influyente en la coyuntura histórica actual. El próximo 29 de marzo va a cumplir 27 años. Tiene una amplia representación nacional, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Solamente en la Asamblea Legislativa, si revisáramos los números de representantes, el MAS tiene 96 legisladores. Las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana, tiene 50 y Creemos tiene 20. Es decir, ni juntándose ambos llegan a acercarse al número de representantes nacionales que tiene en la Asamblea Legislativa, sin contar gobiernos municipales, consejos municipales, sin contar gobiernos departamentales, asambleas legislativas departamentales. Este es el peso político que tiene el movimiento al socialismo, medido de manera objetiva, no con subjetividades o apariencias. Por lo tanto, estos datos demuestran que al ser una organización política tan grande, a propósito, vale la pena hacer una aclaración, no es un partido. El partido refleja una parte de un sector, de una sociedad. El movimiento socialismo es una organización política, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, así se llama. Entonces, esta organización política, que tiene representación en todos los sectores, obviamente que a su interior experimenta
contradicciones, tensiones que en algunos casos se van a reflejar en la superficie, hacia afuera. Y esto es característico de cualquier organización política, porque no nos olvidaremos que la actividad política tiene que ver con la intención del ser humano de materializar ideas con una pretensión de beneficiar a una sociedad de una u otra manera. No son organizaciones, no estamos hablando de organizaciones futbolísticas, de convivencia pacífica, religiosas, nada por el estilo. Es una organización política y por lo tanto tiene que registrar, se caracteriza por eso, porque tiene estas contradicciones políticas. Por un lado, está el movimiento al socialismo como organización política. Por otro lado, esta organización política, el movimiento al socialismo, no es una improvisación coyuntural de alianza como las alianzas que hemos mencionado que actualmente tienen bancadas en el legislativo. Comunidad Ciudadana, creemos que son alianzas políticas que tienen una vida reconocida por el órgano electoral plurinacional de 5 años, no son siquiera partidos políticos, ¿no? Esta organización política tiene un bagaje, tiene una trayectoria histórica innegable, con grandes logros para el país. La Asamblea Constituyente, la aplicación, la generación de un modelo económico que ha dado excelentes resultados, con reducción de la pobreza, con distribución de la riqueza, pero sobre todo con la recuperación de la capacidad de distribuir los excedentes de la exportación de los recursos naturales internamente antes que su explotación hacia afuera. En lo social, con un Estado plurinacional, en lo político social con un Estado plurinacional que desplaza a la república monocultural racista y construye un nuevo Estado incluyente en el que existen más libertades, más derechos. Esta organización política tiene un aporte histórico tan importante que, fíjense, abrió una senda democrática de participación de la cual se ha empoderado el pueblo boliviano, que ni siquiera una interrupción abrupta, sanguinaria y torpe como el golpe de noviembre de 2019 lo ha podido interrumpir. Está tan empoderado el pueblo boliviano de esta vertiente democrática que recupera la democracia en las elecciones últimas, y tenemos un gobierno nacional conducido por un jefe de Estado, por un presidente y vicepresidente, elegidos con el 55.11%. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, elegidos democráticamente en representación del movimiento al socialismo. ¿Para qué? Para administrar el Estado. Y aquí viene la primera diferenciación, por eso no hay que dejarse confundir. La organización política denominada Movimiento al Socialismo tiene una vida orgánica, tiene una organización, una funcionalidad cuya jefatura está representada por el expresidente Evo Morales. Ejerce la presidencia del Movimiento al Socialismo. En cambio, el órgano ejecutivo, obtenido en las urnas con ese histórico porcentaje del 55.11%, está conducido por el piloto que manejó la economía boliviana en los primeros años del proceso democrático abierto en diciembre de 2005, interrumpido el 2019, hasta llevar a Bolivia a los primeros niveles de crecimiento, el presidente Luis Arce. Ese piloto, ese jefe de Estado que ocupa ese cargo gracias a la voluntad popular, tiene misiones específicas que no son precisamente las que acabamos de describir, relacionadas, vinculadas a la organización, a la vida orgánica del movimiento al socialismo. Es presidente del Estado plurinacional que recibió varias tareas urgentes. Deben acordarse ustedes, cuando se recuperó la democracia, estábamos saliendo de 2 plagas, la plaga de la pandemia y la plaga de la persecución y corrupción del golpe de Estado.
¿Y cómo viene administrando el Estado el presidente Luis Arce? Con resultados concretos, que son verificables también en la economía. Hasta fines del año 2021, en la primera evaluación de la gestión económica, un crecimiento del 6%, que es todavía más importante si se toma en cuenta que durante la época del golpe ese crecimiento se había más bien manifestado en un decrecimiento del menos 12%. ¿Cómo se hace esto? Se hace con la capacidad, el conocimiento de la gestión económica que tiene el presidente Luis Arce. Hablemos de la administración de la segunda tarea urgente, la atención de la pandemia, con la implementación de un plan estratégico de prevención, atención y vacunación, universal, gratuita y voluntaria. Mientras estamos hablando, hay varios sectores que ya se han reincorporado a la dinámica económica cotidiana. Y esto viene a responder la última presunción. Hay conflictos en el gobierno, hay conflictos en el Estado, entonces hay conflictos en la sociedad. Y lo que vemos en la realidad es que nuestra sociedad está recuperándose, está volviendo a una normalidad con todas las limitaciones que establece la permanencia de la pandemia por el COVID, pero lo está haciendo en mejores condiciones cada día. ¿Por qué? Porque existe esta administración adecuada del órgano ejecutivo a través de el presidente Luis Arce y la organización, el trabajo coordinado con el órgano legislativo a través del presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca. Ahora, el análisis debe hacerse, yo creo, de manera completa, porque si bien podemos hablar de mencionar, y no se puede dejar de mencionar, estas contradicciones, estas exacerbaciones en el movimiento socialismo, también hay que considerar, para hacer el análisis completo, qué es lo que está pasando con las bancadas de oposición y qué vemos al frente del movimiento al socialismo, en la otra vereda. Estas agrupaciones, estos grupos con representación en el legislativo, el primero, Comunidad Ciudadana, que al parecer ha heredado o irradia, proyecta la inseguridad, la dubitación permanente de su jefe nacional, ¿no? Comunidad Ciudadana que un rato dice, queremos justicia, pero después bloquea el juicio de responsabilidades. O Comunidad Ciudadana que dice, practiquemos la democracia, defendamos la democracia, pero lincha mediáticamente a una ex jefa de bancada ahora que comete el pecado político de mencionar la posibilidad de una coordinación con algunos representantes del movimiento al socialismo. Y al otro lado, la bancada de Creemos, cooptada, enajenada por una jefatura de bancada ultra conservadora y una jefatura nacional que ahora, en un ataque de cambio de actitud, condena al gobierno de facto del cual fue partícipe, ¿no? El señor Camacho, que en Brasil denuncia la corrupción del gobierno de facto. ¿Qué nos representa este resumen de la situación política, haciendo este breve repaso del estado de situación de estas fuerzas políticas? Un escenario político nacional con un protagonista principal, que sigue siendo el movimiento al socialismo, que sigue generando esta atención mediática que, a propósito, se caracteriza también de la siguiente manera: una atención mediática que maximaliza, amplifica estas contradicciones aisladas del movimiento al socialismo y minimiza, acalla, disminuye, ignora los problemas de fondo que tienen los grupos políticos de oposición. En resumen, el movimiento al socialismo sigue siendo la fuerza política más importante, es protagonista del escenario nacional, y hay un gobierno nacional
que tiene tareas urgentes, que está encarando y está resolviendo de manera puntual. Muy bien, muchas gracias a don José Antonio Aruquipa. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales, respecto a lo que está ocurriendo en el movimiento al socialismo? Algunos analistas en su momento dijeron que no sería la primera vez, que muchas veces ya en la historia ha sucedido, que incluso ahora lo que se evidencia es una ausencia de rol, por ejemplo, de la oposición, ¿no es cierto? Ante ello, y por la envergadura que tiene el movimiento al socialismo, es posible que la oposición, la futura oposición, nazca de las propias entrañas del movimiento al socialismo. ¿Estamos en ese preámbulo o qué es lo que ocurre? ¿Qué dice usted? Bueno, esa tu pregunta es un poquito más compleja, tal vez más adelante la podamos responder. Estamos aquí con nuestro amigo José Antonio, ¿no? Entonces, de lo que él ha hablado, a mí me surge la duda, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿qué es el MAS? En sentido estricto. Porque hace días atrás la señora Lidia Patti, ex diputada, ella anuncia que se va a postular, ¿no?, para la Defensoría del Pueblo. Y los periodistas le preguntan, pero un requisito es que no puede ser militante de un partido político. Y ella dice, es que el MAS no es un partido político, es un instrumento político, ¿no? Y dice, yo por lo tanto me voy a habilitar. Entonces, a mí me salta la duda, ¿no?, con lo que habla José Antonio, ¿qué es el MAS, no? O sea, por favor, seamos serios. El MAS es un partido político reconocido por la Ley de Partidos Políticos, por el Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales ha presentado sus estatutos. Es un partido político. Que luego quiera hacer movimiento, que quiera hacer confederación de movimientos sociales, es otro tema, ¿no? Pero es, en sentido estricto, un partido político. Y en ese sentido hay que analizarlo. Y bueno, como partido político tiene una historia. El MAS surge en una coyuntura específica, habla de representar, ¿no?, a los pueblos, naciones indígenas, campesinos, originarios, africanos, afroafricanos, en fin, etcétera, etcétera, incluyendo seguramente a los obreros, ¿no?, porque ese es movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos. Entonces, el MAS tiene una ideología bien específica, ¿no?, bien precisa. Y en este contexto, esta ideología y este partido, por supuesto que tienen crisis, y esta ideología ha sufrido una metamorfosis también, ¿no? Porque si no hubiera habido el año 2010 el conflicto por el Tifnis, si luego el MAS ferozmente no hubiera atacado, por ejemplo, a la SIDOP para crear una SIDOP paralela, luego un CONAMAJ orgánico paralelo, y ambas organizaciones no se hubieran dividido, entonces podríamos creer que el MAS sigue representando ese mundo indígena, y no es así, ¿no? Con el tema del Tifnis, la represión de Chaparina, la emergencia del SIDOP orgánico, el CONAMAJ orgánico, se muestra que se ha fragmentado esa posibilidad. Pero además esto tiene un factor, un elemento central, que es Evo Morales, ¿no?, como dirigente político. Evo Morales viene de la lucha sindical del Chapare, donde prácticamente en las lides sindicales, en los congresos, se utilizan todas las artimañas, ¿no?, posibles de utilizar en ámbitos políticos. Por eso los dirigentes sindicales hablan de una escuela de los amarres, las maniobras, ¿no? Y finalmente es la escuela de ir eliminando a tus contrincantes, ¿no?, para emerger como un gran dirigente, y esa es la escuela de Evo Morales. Pero resulta que en este caminar llega un momento en el que Evo Morales saca la siguiente tesis, ¿no? Dice, en el MAS no hay independencia política sindical, ni tampoco en las organizaciones que lo conforman. Es decir, la independencia político sindical es la infiltración, ¿no?, de la derecha, del imperialismo, ¿no? Porque ¿cómo es posible, dice, que un sindicato o el MAS va a tener en su interior corrientes?
Aquí solamente hay una sola posición, la posición del MAS, ¿no? Y esta posición es antiimperialista, esta posición es bien clara, es contra los antipatrias, etcétera. Y Evo Morales empieza a transitar, ya no por la representación de la pluralidad que implica las naciones indígenas originarias campesinas, afrodescendientes, clase obrera, porque ahí hay una pluralidad de visiones. Incluso cuando hablas de la cosmovisión de los pueblos indígenas, siempre se habla en plural, hablamos de cosmovisiones, ¿no? Porque no hay una única cosmovisión. En ese contexto, ya viendo que las organizaciones indígenas han sido fracturadas desde el Estado, y esta posición de Evo Morales, empieza él a transitar hacia el camino del autoritarismo, ¿no? Porque dice lo siguiente: dentro del MAS no hay independencia política sindical. Aquí o todos son partidarios de una sola línea, ¿no? Habla él, y lo has escuchado tú, José Antonio, y nosotros también, del programa, ¿no? Aquí hay un solo programa y por lo tanto hay un solo color, es decir, somos azules. Y ese camino hacia el autoritarismo ha generado pues que dentro del MAS se empiece a construir esta corriente de exclusión y de monopolio político, y esto lo han llevado, lo han llevado al tema de la administración del Estado. Entonces de pronto tú tienes un Estado que empieza a administrar, por ejemplo el caso de la justicia, solamente a favor de la gente del MAS, y empieza a operar en contra de los que están en contra del MAS. Entonces, por supuesto que esta visión de partido único, de que solamente hay una organización, y además empieza a crear un dualismo, ¿no? Nosotros versus ellos. Entonces nosotros somos lo máximo, somos lo mejor, somos los antiimperialistas, somos el sujeto de la historia, y el resto, el resto son la antipatria, el resto es la derecha, el resto no tienen derechos, el resto no pueden ejercer el gobierno. Y de pronto tú vas a escuchar en el discurso dominante dentro del MAS, es que nadie más puede llegar a la administración del gobierno, es decir, como si fuera una patrimonio, una cualidad de ellos. Entonces, como nadie más puede llegar, cuando hay opositores que llegan a espacios de administración, los van a considerar desde la hostilidad. Pero además es una trampita, ¿no? Porque además vivimos en pleno capitalismo, un capitalismo bien salvaje, ¿no? En Bolivia no hay socialismo, ¿no? No me vas a decir que vivimos en un país socialista, en términos ni siquiera teóricos. Por lo tanto, el MAS es un buen administrador, y quiere además ser monopólico de un Estado que tiene un contenido altamente capitalista, y ahí es donde hay una ruptura con la sincronía. Entonces, ¿dónde hemos visto pues al MAS demolerse, ¿no? Como organización política? Lo hemos visto el año 2019. Porque si el MAS, como tú dices, es tan poderoso, es un horizonte histórico, etcétera, entonces la pregunta que habría que hacer es, muchachos, ¿y qué les ha pasado en 2019? ¿Por qué han renunciado a ser gobierno? El MAS, estoy hablando del MAS, ¿no? Evo Morales dijo me voy, Álvaro García dijo me voy, el resto empezó a renunciar. Previamente a eso, militantes del MAS, como el señor de la COP, Huarachi, pidió, personas tan vehemente masistas como Calimán y el Estado Mayor pidieron la renuncia de Evo Morales. Hasta la defensora del pueblo tuiteó: Evo, es momento que te retires para pacificar el país. Entonces, ¿cómo es posible, cómo explicamos que un partido tan grande, tan sólido históricamente, con un rol tan importante, no termine su gestión en el año 2019? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el fenómeno? ¿No? Y ahí llegamos a una situación que es uno de los temas que va a explicar las divisiones que van a empezar a surgir dentro del MAS, y es que, y no quiero utilizar las palabras de Bacopa, que lo dijo ayer, para mí Evo Morales quedó derrotado el 2019. Eva Copa dice cumplió su ciclo, ¿no? Cerró su ciclo en una alianza, además ayer muy sintomática, con el señor David Choquehuanca, donde Eva Copa anuncia su fidelidad al gobierno de Luis Arce y no al MAS. A ver, de nuevo, fidelidad, apoyo al gobierno de Luis Arce y no al MAS. O sea, ¿qué te está diciendo Eva Copa? O sea, ¿qué le está diciendo a Choquehuanca? ¿Qué le está diciendo al Alto? ¿Qué le está diciendo al país?
que ella se siente bien con un sector del MAS, pero no con el otro sector. Por lo tanto, hay una fractura, hay una división dentro del MAS. Entonces, lo del 2019 ya lo empezamos a ver como una escisión dentro del MAS. ¿Por qué? Porque Evo Morales y la gente que lo ha rodeado, después del año 2019, ha quedado excluida, segregada, marginada de la vida política estatal del país. Y el que ha ocupado ese cargo es el señor Luis Arce, que ha organizado su gabinete, que tiene una relación con el Parlamento, que está haciendo su gobierno. Y resulta que el momento de crisis, que para mí es el inicio y la profundización de esta división, se va a dar el diciembre, el último día del 2021, cuando Evo Morales invita a Luis Arce, a David Choquehuanca y al gabinete a que asistan a una reunión de evaluación de las 6 federaciones en el Chapare, ¿no? Al estilo que él hacía. Él convocaba a las 6 federaciones para evaluar la gestión y dar nuevos lineamientos de cómo podía desarrollarse la planificación, los cambios que habría que hacer. ¿Quiénes acuden a esa reunión en el Chapare? Nelson Cox, un viceministro, ¿no?, de menor jerarquía. ¿Quién más asiste? Ni Luis Arce, ni David Choquehuanca, ni los ministros. Y en esa reunión Evo saca 2 cosas, 2 directrices, 2 lineamientos. En primer lugar, el retorno de los maestros a clases presenciales. So pena de ser expulsados del magisterio. O sea, él se atreve, ¿no? Se atribuye la posibilidad de ser ministro de Educación y dice que hemos resuelto que los maestros vuelvan, y si no fuera, están fuera. Y eso probablemente va a explicar también la conflictividad luego con el magisterio. Y segundo, dice, hay que cambiar ministros, ¿no? Y como no va a esta celada, digamos, política el gobierno, entonces Luis Arce no tiene ninguna obligación de escucharlo. Y ahí es donde yo creo que está empezando ya esta fractura dentro del MAS. ¿Por qué? Porque un presidente que no hace caso, como tú decías, el piloto, ¿no?, que no le hace caso al jefe del partido en el cambio de su equipo ministerial, yo no sé qué tipo de piloto es, ¿no? Pues es un piloto que ya se está cobrando independencia y autonomía. Claro, ya está empezando a trabajar de manera automática. Y resulta que lo último, que es la crisis que está viniendo de manos o de declaraciones del señor ministro de Gobierno del Castillo, esto nace de una denuncia que ya se hizo hace meses atrás. ADEFCOCA ya denunció a un diputado de Oruro, que no voy a mencionar el nombre, que lo haga el ministro, un diputado de Oruro al cual se lo denunció por estar trasladando un camión de hoja de coca, introduciendo a la zona roja de Oruro, que es una zona roja que va a los Ayllus del norte, de Potosí, esas zonas, donde precisamente tú llevas un camión de hoja de coca, es para hacer narcotráfico. Este es el diputado en cuestión, y esta denuncia ha sido pública, incluso yo la he hecho a través de Panamericana en su debido momento, y el ministro sabe qué diputado específicamente es esta persona, que no se está llenando solamente los bolsillos con dinero, está involucrado en temas de narcotráfico. Entonces la denuncia que hace del Castillo es evidente, y por eso mismo ahora el sector leal a Evo Morales va a ir a cortarle la cabeza, incluso ofreciéndole esa bancada que tú has descrito, esa bancada que has dado los números, pero que además indicas que tiene un rol secundario en la vida política del país. Los 2 diputados del MAS, el señor Juanito Angulo y el señor Loza, les han ofrecido a las 2 bancadas la posibilidad de que hagan preguntas para la interpelación, para cortarle la cabeza al señor del Castillo, al ministro de Gobierno. Entonces, si eso ya no es una división, si eso no son señales de que el MAS está yendo a quitarle al ministro de Gobierno, al presidente Luis Arce, que no fue a la reunión en el Chapare a finales de diciembre del 2021, y si esto no significa que hay gravísimos problemas internos, yo no sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces sí, yo puedo decirte con absoluta certeza que estos indicadores nos permiten prever que hay pues una fisura ya dentro del MAS.
Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. Vamos a realizar una segunda ronda. En este primer punto vamos a ser un poco más ágiles, por favor, realizar algunas puntualizaciones que quedan pendientes y obviamente dar cuenta de todo lo que se ha mencionado, completando algunas ideas. Don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. A ver, José Luis Aruquipa. José Antonio, perdón. Eso de que el MAS no es un partido político, eso ha dejado de ser hace mucho tiempo. Fíjate, el movimiento al socialismo era un movimiento, efectivamente, que deviene de 30 años de construcción del mundo rural. Se ha catalizado y se ha convertido en movimiento al socialismo, pero primero era el instrumento por la soberanía de los pueblos. ¿Por qué? Porque en el mundo rural construyeron su instrumento político y habían 3 cabezas. En tierras altas, Felipe Quispe, el Malcu; en tierras bajas, Alejo Vélez; y en el trópico de Cochabamba, Evo Morales. Se disputaron el poder, pero por una cuestión sistémica de mayor estructuración de recursos, Evo Morales finalmente asumió el liderazgo en representación del mundo rural. Él es un dirigente cocalero, no ha sido un dirigente indígena ni mucho menos. Más ha sido el Malcu y más ha sido Alejo Vélez. No obstante, crece, y la cualidad y la característica de un movimiento social es que tienen un objetivo determinado donde confluyen muchos actores, por eso es movimiento, muchas organizaciones, donde tienen un objetivo común y tienen un adversario común. ¿Cuál era ese objetivo común? Derrocar el modelo neoliberal. ¿Y cuál era el adversario común del momento? GONI. Lograron eso. Pero como no hay luchas permanentes, luchas sociales permanentes, tampoco hay movimientos sociales permanentes. Así que dejó de ser un movimiento de movimientos cuando se encarama en el poder, porque adquiere la categoría de poder. Esas organizaciones sociales ya no estaban en lucha, estaban en el poder. Esa es una diferencia sustantiva. La estructuración de estas organizaciones se ha ido desvirtuando en el tiempo, es decir, han perdido esa virtud de lucha y se han convertido en agentes prebendales para mantener a Evo Morales. Y en algo que coinciden las organizaciones sociales, en algo que coincidían las organizaciones sociales, eran 2 cosas. Primero, que todos tenían un elemento convergente, que era el proceso de cambio, la revolución democrática cultural del momento. Y segundo, en que el liderazgo estaba a cargo de Evo Morales. Entonces tenían la revolución y tenían a su líder. Esa era la coincidencia de las organizaciones sociales, que son muy diversas y que no se reconocen autoridad entre sí, porque los cocaleros no le reconocen autoridad a los mineros no le reconocen a los... Ahí nadie le reconoce autoridad a nadie. Hay una especie de estructura horizontal, pero en lo que estaban de acuerdo en que era Evo el jefe y el proceso de cambio había que defender. ¿Qué queda ahora? Se está desmoronando ese dios con pies de barro, que es Evo. Entonces la gran pregunta ahora, bajo el liderazgo, ya no la jefatura, porque el líder no es pues el que atemoriza, el que purga, el que expulsa. El líder es el que une, el que cohesiona y el que convence. El jefe tiránico es el que expulsa y tiene un fuste autoritario, típico del estalinismo pachamámico, porque eso le gusta a Evo, no le gusta que nadie le critique nada, pero obviamente ha empezado a perder esa cualidad de líder, ya no lo ven igual. Entonces hay un problema estructural en el movimiento al socialismo, porque las organizaciones sociales están empezando probablemente a no sentir ese yugo que les ponía Morales con su poder de presidente, con su poder de cocalero y con su poder además sobre la fuerza política como tal. Pero esto va a significar un desmoronamiento del MAS. No, por supuesto que no. No estamos hablando de que el MAS está en crisis y el MAS se está desmoronando. Hablemos las cosas con honestidad. Una cosa es que Evo hoy por hoy está en el ojo de la tormenta, que perturbe al gobierno de Arce Catacora porque lo ve a Arce Catacora como un potencial adversario, pero Arce Catacora no es en sí mismo un potencial candidato. Tienen que pasar muchas cosas para que sea candidato.
La deflación o la erosión de Evo Morales en el fuero del movimiento al socialismo no lo va a posicionar automáticamente como candidato a Arce Catacora, porque para que Arce Catacora sea un candidato potencial con probabilidad de éxito, tiene primero que hacer una buena gestión de gobierno. Es impensable que si no hace una buena gestión, todavía tenga musculatura para ser candidato. No va a recibir el apoyo ni de su propio partido, porque si Arce Catacora no hace una buena gestión, lo único que va a hacer es avivar la nostalgia del evismo, porque los tiempos de Evo fueron mejores, y más bien va a generar una cohesión, porque el movimiento al socialismo es pragmático, no maneja estos fundamentos ideológicos que manejan los intelectuales del MAS, pero que están distantes de su base social, porque su base social es capitalista. Y el MAS es un partido que no tiene nada de izquierda. Es popular, efectivamente. Es un partido espejo, porque hay un factor identitario. Eso también es cierto. Y las otras fuerzas políticas no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, no ha habido disputa realmente en esencia para el MAS en el último proceso. Ahora, ¿cómo puede el señor Arce Catacora dar un salto cualitativo si tuviera alguna aspiración? Ahora, tú, querido José Antonio, dices, más o menos das a entender que no tiene nada que ver el problema político con la gestión de gobierno. Eso le tienes que hacer entender a Evo Morales, que hace cabildos y asambleas y le pide cambio de ministros y le pide destitución de viceministros. Eso es una interferencia directa a la gestión de gobierno. Un país que no ha superado y que más bien se vienen días complejos, porque los números ahora están rojos. Ayer el presidente del Banco Central no ha querido ni siquiera decir cuántos son las reservas internacionales. Ojo, eso ya es una muy mala señal. La invasión de Rusia a Ucrania está generando un conflicto y una crisis a nivel global de la cual nosotros no nos vamos a escapar. La reactivación económica es lenta porque el presidente no tiene el deseo de generar una acción conjunta y sinérgica con los agentes económicos privados, que hoy por hoy es cuando más los debería tener de su lado para hacer una reactivación. ¿Qué va a ser reactivación? ¿Con sus empresas las empresas públicas? Pero ¿qué caminos tiene? Tiene tres cosas importantes. Si el presidente Arce Catacora lleva adelante un proceso de reforma de la justicia, pero un verdadero proceso de reforma, va a generar realmente una gigantesca proyección de imagen política. Pero si hace una genuina, no un paripé como quieren hacer, no nos vamos a reunir entre nosotros y vamos a hacer de cuenta que hay reforma, eso no se lo traga a nadie. Pero si realmente impulsa una reforma, ¿sabes? Lo jubila Evo Morales. Segundo, si es exitoso en términos de economía, porque ahora otra cosa es haber recibido commodities en precios récord de 30 años, cuando todos los astros se le alinearon a Morales, cuando el señor Arce Catacora administró la economía, absolutamente ortodoxa. Nada de economía plural comunitaria, eso es un embuste, eso no resiste el menor análisis. Ha sido la economía liberal pura y dura, libre mercado puro y duro, donde se han hecho la mayor cantidad de fortunas, donde mucha gente ha subido a la clase media, y hay que alegrarnos. En buena hora no ha funcionado esa economía plural que es un puro cuento, más bien ha funcionado una economía de prosperidad. Y qué bien que los bolivianos prosperen y estemos lejos de ese discurso absolutamente anacrónico del siglo pasado. Por último, con esto cierro. Está claro que el señor Arce Catacora se ve pues permanentemente bajo fuego cruzado, porque desde dentro y desde fuera recibe ataques. Pero yo siempre sostenía que ese silencio y esa parquedad y ese distanciamiento que mantiene, en realidad él se está preservando, porque en la medida en que Morales sale, declara, hostiga, insulta, presiona, el único que se está realmente erosionando es él. Choquehuanca, con su discurso andinocéntrico, racista, en fin, es otro que está empezando a perder capital político, porque esta es imagen que debería irradiar a nivel nacional no la tiene y no la va a tener. Y el señor Arce Catacora está ahí, sin afectarse, sin erosionarse mucho tiempo,
agazapado y eventualmente pues puede ser un candidato, pero hay que ver. Por eso creo que Morales anda tan nervioso. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Vamos a darle la palabra ahora a don José Antonio Aruquipa para que pueda realizar algunas puntualizaciones acerca de este primer punto. Adelante. Primero quiero celebrar que me den la razón, porque al concluir mi primera intervención decía: el protagonista del escenario político nacional es el movimiento al socialismo. Eso no está en duda. Y, qué bien, Franklin, gracias, no está en duda. He tomado apunte de las veces que han mencionado el movimiento al socialismo, son al menos 12 ocasiones, mis colegas panelistas. Y ya no quisiera mencionar el número de veces que han mencionado a Evo Morales, más de 20. Y por supuesto también un número importante a Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. Entonces, el movimiento al socialismo es, a través de su actividad política, el protagonista principal del escenario político nacional. Primera cosa. Una aclaración solamente desde el punto de vista legislativo, normativo y semántico. La afirmación de que el movimiento al socialismo es una organización política tiene que ver con la diferenciación que se hace con la caracterización de una organización política denominada partido, cuya raíz de la palabra partido establece el origen de representación a una parte de la sociedad. El movimiento al socialismo no representa a una parte de la sociedad, es una organización política, y aquí viene el apunte legislativo normativo. La ley, la norma que regula la actividad política en nuestro país es la ley de organizaciones políticas, querido Manuel, y partidos políticos. Organizaciones y partidos políticos. Esa característica está reconocida en nuestras leyes. Ahora, yo me pregunto, finalmente, después de escuchar las intervenciones de mis colegas, estoy en duda ya, me han hecho dudar acerca de qué es bueno y qué es malo, porque por un lado dicen, Evo Morales exacerba el ambiente y ordena, y Luis Arce no le hace caso. Entonces, y mencionan esa actitud de ejercicio del poder como corresponde al presidente, como si fuera algo malo. ¿Está bien o está mal finalmente que el presidente Arce haga lo que tiene que hacer, que es gobernar nuestro país? Ahí le hace falta, yo creo, a la crítica un posicionamiento más claro, porque por un lado también, y esto para esto quiero pedir una apelación al respeto, estimado Manuel. Cuando se dice el presidente es un piloto automático, no es así. Estamos desconociendo un conocimiento, una carrera, una formación profesional incluso de especialidad de nuestro presidente. Él es economista, y es un economista que en su condición de ministro de Economía ha conducido un modelo económico de nuestro país que ha llevado por primera vez en nuestra historia a los primeros niveles de crecimiento en la región, Bolivia. En una época que, como dice Franklin, los ingresos y nuestras reservas internacionales netas, el PIB, tenía un crecimiento sostenido. Pero esto no era por arte y magia del modelo capitalista neoliberal. Es evidente que después del 2005, después de la invasión de Estados Unidos a Irak, se incrementaron los precios de los commodities, el precio del petróleo y del gas, y a veces, en algunos casos, se multiplicaron hasta por 7. Es evidente que eso derivó en mayores ingresos para nuestro país, pero no ha sido tan automático, porque gracias a la ley de la nacionalización de los hidrocarburos, el porcentaje de ingresos para el país por la exportación de esos recursos naturales se ha incrementado. Entonces, ahí también hay que reconocer eso. Esto no es producto del accidente, de la casualidad, ¿no? Y cuando destacamos la administración económica
de el piloto de la nave del Estado, que no es el piloto automático, nuestro presidente, hablamos con cifras. Les reitero, el año pasado, Bolivia, después de esos dos eventos tan negativos para la institucionalidad de nuestro país, el golpe de Estado y la pandemia, el año pasado, en menos de un año, Bolivia logra nuevamente a posicionarse en su crecimiento en niveles de expectativa. Tercer lugar en crecimiento en las economías de Latinoamérica, por encima de Chile, por encima de Brasil. ¿Y por qué? ¿Cómo se logra esto? Porque hay un conocimiento del manejo de la economía. No es piloto automático, no es casualidad. Es conocimiento, es experiencia. Coincido plenamente. Hay tareas urgentes, hay tareas importantes que el gobierno nacional debe implementar. Una de estas tareas es la reforma de la justicia. Y la reforma de la justicia no va a realizarse como efecto de la aplicación de una fórmula mágica, ¿no? A veces escuchamos intervenciones que hacen presumir que se está esperando que la justicia, que tiene un bagaje, un recorrido de problemas desde la fundación de nuestro país, se va a resolver en un encuentro, o con una ley, o con una decisión. No es así. Este es un proceso de varias etapas, y ya se han venido registrando varios avances en este camino para acercar la justicia a la gente que lo necesita. Recuerden ustedes, por ejemplo, un último antecedente, el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidio. Por primera vez, las máximas autoridades del órgano judicial, del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, de la Policía Boliviana, del Ministerio Público, se reúnen y sistematizan, cruzan datos para identificar casos en los cuales ciertos malos jueces beneficiaban a sentenciados por delitos de feminicidio. El resultado: malos administradores de justicia procesados. El resultado: mayor seguridad para estos casos en los cuales la violencia contra las mujeres había recibido estos beneficios en contra de la ley. Y así existen varios otros pasos que se están implementando para reformar la justicia. Y me agrada mucho que Franklin lo destaque esto como una misión de Estado, como un objetivo de gobierno que coincidimos, es urgente y va a traer beneficio para nuestra sociedad. Finalmente, una aclaración para ya ingresar al segundo punto, antes de ingresar al segundo punto. ¿Qué es lo indígena, querido Manuel? Lo indígena no es solamente lo característico por el poncho, por el lucho o la hojota. Lo indígena es una característica de autodeterminación. Lo indígena es cultural, es dignidad, y no se puede caricaturizar ni resumir al simple evento de análisis de alguna relación de un gobierno con un grupo representativo de cierta región del país. Lo indígena es mucho más profundo, mucho más trascendental que una caracterización coyuntural que se pretenda utilizar para un posicionamiento político. Muy bien, le agradecemos a don José Antonio Aruquipa. Cerrando este primer punto del programa, le damos la palabra a don Manuel Morales para que haga lo mismo. Cerrar este primer punto. Adelante. Sí, no voy a responderle a Antonio, ¿no? A José Antonio, porque es entrar a una caracterización de la economía, y eso realmente hay que hacerlo con seriedad. En el tema indígena tampoco, ¿no? Lo vamos a dejar ahí pendiente, no porque rehuya, sino porque, por supuesto, pues que nosotros sabemos lo que son los pueblos indígenas y sus derechos, ¿no? Derechos vulnerados en el caso del Fondo Indígena, que ha sido una situación
denunciada y hasta ahora esa justicia de la que hablamos hasta ahora no ha operado de manera evidente. Más bien han liberado a todos los responsables, desde Nemesia Chacollo, Julia Ramos, en fin, pero es otro tema, ¿no? Yo quisiera concentrarme en qué va a pasar, ¿no?, con lo del MAS, porque ese es un poquito el tema central, ¿no? Y claro, y podemos hablar 20, 30 veces del MAS y Evo, porque ese es el tema. Si estuviéramos hablando de otra cosa, tal vez sería, sería anecdótico haber mencionado tantas veces a Evo y al MAS, ¿no? Bueno, dos cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar el 29 de marzo? Ahí está, estamos muy cerca, prácticamente es la próxima semana, es el aniversario, se supone que va a haber un congreso, se supone que hay varias filiales que están planteando un cambio de que en el Congreso además haya una renovación de la directiva del MAS. No sé si llevarán sillas o no llevarán sillas, o harán de parados el Congreso, ¿no? Por las características que hemos visto. Tal vez van a tener que soldar las sillas al piso, ¿no?, para que no sea un objeto de agresión. Ese es un tema que yo creo que al cual es bien difícil, ¿no?, hacer un pronóstico. Y el otro tema es qué va a pasar con la interpelación del ministro de Gobierno, que seguramente será en esta semana o en la siguiente, pero que nos puede plantear ya respuestas a partir de la evidencia, ¿no? Ya no solamente del análisis de cómo se va a desarrollar esta crisis al interior del MAS. Lo que sí yo puedo afirmar de manera categórica es que la que la tiene muy difícil es Evo Morales, ¿no? Porque finalmente Luis Arce está en el gobierno, al tener el poder y al estar rodeado de ministros, prácticamente ese pragmatismo, ¿no?, va a ser que el que tenga el poder es el que tiene el sartén por el mango, como se llama, ¿no? Entonces para Evo Morales se le va a poner cuesta arriba, porque ya no se trata solamente de una antipatía, ¿no ve?, de la oposición o de los sectores que se movilizaron en 2019, sino que ahora tiene que ir a conquistar nuevamente, a ratificar su liderazgo, pero las voces que están surgiendo dentro del MAS, no sé si le van a posibilitar. Hablaremos, por ejemplo, del caso de la señora Angélica Ponce, ¿no?, que es una autoridad de la Madre Tierra, ex dirigente de las interculturales, que está denunciando, que está siendo objeto de amenazas de muerte, ¿no?, por gente que supuestamente es del MAS, con personas que están yendo incluso hasta la puerta de su casa a amenazarle, ¿no? Una situación gravísima sobre la cual distintas autoridades, sabiendo que hay una ley además, ¿no?, contra el acoso y la violencia política de las mujeres, debería el ministro de Gobierno estarle dando garantías. Pero además ella ha hecho una serie de declaraciones, ¿no?, que muestra que hay cosas aparentes y hay cosas reales, y con esto voy a terminar esta parte, ¿no? Cosas aparentes y cosas reales, ¿no? Cosas aparentes, la unidad dentro del MAS. Cosas aparentes, el liderazgo de Evo Morales. Cosas aparentes son un gran movimiento, están en el gobierno y todo está marchando bien. Cosas reales, ¿no? La señora Angélica Ponce dice que cuando se acercó Evo Morales a su retorno de la Argentina para felicitarlo, él le dijo: deberías estar en la cocina, ¿no? Y yo trataba de entender cuál sería mi actitud, por ejemplo, si yo me acercaría a mi líder y me diría: Manuel, ¿por qué no estás lavando ropa, no? Ese es tu lugar. Entonces yo debería decirle: bueno, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo me vas a tratar así? Y denunciarlo. Pero hay un pacto de silencio y de oportunismo dentro del MAS. Como Evo es el gobierno, como Evo es el poder, hay que nomás subordinarse y tragarse esas cosas, pero luego se las dice públicamente cuando ya te están votando del partido, ¿no? Entonces esta es la situación real. Por eso yo me quedaría con el 29 de marzo, voy a comprar pipocas y Coca-Cola y voy a ver cómo han sentado, cómo acaba ese congreso. Sin publicidad. Bueno, le agradecemos a don Manuel Morales, cerrando este primer punto del programa. Vamos rápidamente al segundo punto del programa y vamos a solicitar a nuestros invitados especiales agilizar el tiempo de su participación. El segundo punto tiene que ver con el nivel de conflictividad en el país. Esto en función de algunos problemas que se han presentado, medidas de presión callejeras. Fueron los maestros
durante buen tiempo. En la última semana, un problema en unas provincias, en el departamento de La Paz, pero que genera a su vez niveles de conflictividad a nivel internacional incluso, y no solamente en ese lugar, sino en el centro de la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quizá se puedan presentar, registrar niveles de conflictividad mayor, o solamente serán hechos aislados. Muchos decían, al igual después de la pandemia, que están volviendo las actividades sociales, están volviendo también las marchas y las manifestaciones callejeras. ¿Qué dice usted, don Franklin Pareja? Gracias, José Luis. A ver, rapidito, 7 veces José Antonio ha mencionado que el MAS es el actor clave. Yo también te he contado. Bueno, para cerrar el punto anterior, el MAS ha tenido 6 años, ha sido en la región 6 años, ha tenido el puesto número 1 en crecimiento económico. Y yo quiero puntualizar esto. Un gobierno que supuestamente ha entrado con una nueva visión maneja variables macroeconómicas al puro estilo de los gobiernos liberales. El crecimiento del PIB, el PIB per cápita, en fin, ¿no? Cuando en realidad la transformación cualitativa debería ser no en el crecimiento económico, sino en el desarrollo económico, es decir, en el bienestar de la población y en el desarrollo humano. Hemos mejorado algo de cobertura, sí, pero seguimos ocupando el último puesto en la región, creo que por encima de Guatemala y Haití, nada más. Entonces, en tantos años, con recursos, ¿hemos mejorado estructuralmente la situación del país? No, lamentablemente. Ahora que ha venido la pandemia, nos hemos dado cuenta del exiguo y paupérrimo sistema de salud que tenemos, y eso que tenemos el SUS. Ahora, en la medida en que le vaya bien a Arce Catacora, por supuesto, las probabilidades de penetración y de imposición de morales van bajando, eso es natural. ¿Qué quieren propios y extraños? ¿Que le vaya mal a Arce Catacora? Sería un suicidio, porque si le va mal, nos va a ir mal a todos. Es decir, imagínate que entremos en una crisis económica, que se dispare la inflación, porque no me gusta el MAS, yo quiero que la economía se vaya al garete. Eso es imposible. Yo creo que todos esperamos que el presidente entienda que es un momento más bien de generar un gran diálogo intersectorial, multinivel y multidisciplinario, y llamar a todas las fuerzas como un verdadero estadista y dejar ya de esa posición de ausente y sobre todo de esquivo, porque más allá de sus confrontaciones o diferencias en su fuero interno, es el presidente de todos los bolivianos, y le estamos pidiendo eso. Bueno, sobre los problemas intersectoriales, son diferentes, pero son todos simultáneos. Los maestros tienen una vena de movilización. Recientemente tenemos otra que está activada por el tema de la solicitud de una segunda vía al desaguadero, que es una cuestión estratégica para el país. Yo no sé, el gobierno, ¿por qué espera tanto tiempo para llevar adelante procesos de alerta temprana o de negociación? Porque esto no es una cuestión mágica. ¿Hay o no hay dinero? Lo que pasa es que ahora ya no hay recursos. Se acabó la vaca lechera. Ahora van a empezar a surgir problemas sectoriales de todo tipo y de toda naturaleza. Los empresarios ya están temerosos porque ya se están anunciando desde una COP que no representa casi a nadie hoy en día y que se ha vuelto un apéndice del gobierno, pero están buenos para anunciar incrementos salariales, o sea, seguir afectando al sector privado cuando la lógica de la reactivación tiene que tener otro tipo de componentes. Ya les han pedido que, por ejemplo, trabajen en el tema del contrabando, y ustedes creen que no se puede trabajar contra el contrabando. Se puede, lo que pasa es que no hay voluntad política. Ustedes creen que no se puede formalizar la economía del país. Se puede. Lo que pasa es que el país definitivamente es un país tranca, es un país que hace que las cosas, del que quiere hacer las cosas bien, sean inviables, sean complejas. No es un estado amigable, es un estado completamente atrabiliario. Por eso tenemos un alto nivel de informalidad, porque definitivamente nadie siente apoyo ni respaldo, ni de este gobierno, ni del anterior, ni de todos los que han venido anteriormente, y tenemos un sector empresarial que está ahí raquítico, que pide casi auxilio y que no es atendido en un momento clave.
se van a activar más problemas. No es una cuestión únicamente espontánea ni una cuestión o accidental. ¿Por qué? Todos los años, el primer trimestre, se elabora la agenda de las demandas sectoriales. Todos los años antes la Central Obrera Boliviana formulaba su pliego petitorio. Como antes era una COP que verdaderamente reunía en su seno de manera intersectorial a maestros, médicos, transportistas, campesinos, creo que los transportistas no, campesinos, en fin, había un pliego petitorio. Pero como ya no tenemos esa Central Obrera que amalgama todas las peticiones, por eso los sectores ahora van por libre. Otro de los aspectos referidos a la conflictividad es que aquí también se denota que el régimen autonómico sigue centralizando todo el foco de atención en el departamento y en la ciudad de La Paz. No hemos desconcentrado la economía, no hemos desconcentrado el poder, por lo tanto hemos centralizado el mando, hemos centralizado el poder y hemos centralizado los problemas. Existe una genuina voluntad de resolver problemas que no van a venir de una manera accidental, como dije, sino que se van a ir incrementando porque la capacidad económica es cada vez menor, porque además estamos acudiendo ya de una forma casi peligrosa al crédito interno y a la deuda externa, y que entre otras cosas probablemente estábamos pensando que un salvavidas iba a ser Rusia, que ahora está quebrada en este momento, y eventualmente China. Estamos perdiendo realmente en el contexto geopolítico lo que podrían ser la participación en circuitos estratégicos de socios comerciales y de países amigos y de organismos multilaterales que nos den un salvavidas que pronto va a necesitar el señor Arce Catacora. Así que estamos en un momento en el cual la economía está en el límite y eventualmente se podrían tomar medidas impopulares, pero tomar una medida impopular sería un detonante para que prácticamente se erosione el gobierno de una forma aceleradísima. Por eso se está conteniendo la economía, por eso contienen el tipo de cambio, porque controla la inflación. Por eso en todo momento tenemos unas subvenciones todavía mayores a los hidrocarburos y nuestro gas ya no es suficiente para generar la balanza comercial. Esa es la realidad. Entonces, todo al final deviene ¿de qué? Fundamentalmente de un tema económico. Cuando se acaba la platita, empiezan los conflictos. Entonces ahora el señor Arce Catacora tiene que bailar pues otro tango, no el que ha bailado durante los commodities en expansión, con precios extraordinarios, con deuda condonada, con una imagen internacional popular, en fin, es todo lo contrario. Muy bien, le agradecemos a don Franklin Pareja. Ahora le damos la palabra a don José Antonio Aruquipa para hacer referencia a este segundo punto, el nivel de conflictividad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O son situaciones aisladas las que se están presentando? ¿Cómo se puede entender esto? Muy bien. Es evidente que Bolivia, no solamente Bolivia, sino el mundo, siente los efectos de la pandemia en la economía. Y si hay menos recursos en Bolivia, como un argumento, también hay que recordar que otros países también están atravesando por estos problemas, y no es precisamente porque exista una incapacidad en la gestión gubernamental. Analicemos siempre con cifras, con datos. Estados Unidos, que se precia de ser la economía más importante del mundo, está en este momento atravesando la peor inflación de los últimos 40 años. Desde 1982 hasta esta fecha nunca habían sentido en ese país los efectos de una inflación galopante. En cambio, en Bolivia, el año pasado, gracias al manejo eficiente del gobierno del presidente Luis Arce, la inflación ha sido menor a 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se hayan reducido los ingresos por la exportación de los recursos naturales, la administración, el modelo económico
de distribución de la riqueza, de la priorización del consumo interno, de la estabilización monetaria, que es la bolivianización de la economía, arroja resultados positivos. ¿Cuál ha sido el nivel de liquidez del sistema financiero el año pasado, a noviembre del 2021? Ha registrado un crecimiento del 23%. Existían en las cuentas de los bancos, en depósitos, 208 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 20 de cada 100, más del 20% de ese dinero existente en las cuentas bancarias se ha incrementado. ¿Por qué? Porque existe un adecuado manejo de la economía. El crecimiento económico proyectado para el 2022 es también de buena expectativa. Según el Banco Central va a ser aproximadamente del 5%. ¿Cuánto era antes de que Luis Arce asumiera el gobierno? Enfrentábamos una recesión del menos 12%. ¿Nos alcanzará esto? ¿Será suficiente? Un factor predominante del análisis económico es el principio de la escasez, ¿no? Se planifica económicamente porque sabemos siempre que vamos a tener un techo presupuestario, y generalmente todas las proyecciones presupuestarias establecen ciertos límites, y en esas proyecciones presupuestarias se atiende el desafío de escuchar y prestar atención a demandas que surgen en esta proyección económica. Esto no es nada extraordinario, ¿no? El surgimiento de reclamos, de demandas, es algo que es característico de un país que, como el nuestro, vive, goza de una plena democracia. Ahora, a diferencia de lo que pasaba durante el gobierno de facto, la gente puede salir a marchar, protesta, reclama, a veces con razón, a veces sin razón, pero está ejercitando sus derechos. Siendo esta la realidad económica, una realidad con administración eficiente que permite avisorar una estabilización, una recuperación y fortalecimiento económico, podemos desde esa perspectiva ya analizar cuáles son las características de los conflictos, del nivel de conflictividad que mencionas, José Luis. Y yo diferenciaría aquí dos tipos de conflictos. Uno, los conflictos motivados políticamente, como por ejemplo los últimos paros regionalizados, protagonizados y convocados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que reclamaban en el fondo impunidad para su presidente Rómulo Calvo, que según un dato de información periodística acarreaba, no sé cuál será el dato final, pero hasta hace un mes conocíamos esta información, más de 30 procesos, y no por su condición de presidente de un comité cívico, sino por su actuación como autoridad edilicia en Santa Cruz. Y movilización también esta del comité cívico, un paro cívico para pedir impunidad para Yanine Áñez, que a propósito, el día de ayer, y esto también para responder a una aseveración de nuestro amigo Manuel, intenta en un mensaje por su cuenta en Twitter despejar cualquier duda, responsabilidad por su relación con Carlos Sánchez Berzaín en el golpe de noviembre de 2019. Recordaremos aquí cortito cómo Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia boliviana por las masacres de octubre de 2003, aseveró que asesoró a este gobierno de facto. Cierro el paréntesis. Este tipo de movilizaciones aisladas con motivación política tienen un efecto contraproducente para los sectores que los propician. ¿Por qué? Porque, como bien decía Franklin, hay que dar la razón cuando alguien la tiene, el común de nuestra sociedad está
motivado, está esperanzado en salir adelante en una gestión, en una coordinación permanente y superar esta situación crítica provocada por la pandemia. Entonces caen mal estas movilizaciones politizadas para buscar impunidad para los actores políticos. La otra característica de los movimientos de estos conflictos son conflictos que son sectoriales, coyunturales. El último que hemos registrado, que hemos vivido aquí en la ciudad de La Paz hasta el día de ayer, viernes, cuando se instaló una mesa de diálogo después de un cuarto intermedio que empezó la medianoche del día jueves, tiene que ver con la solicitud de la construcción de la doble vía en la provincia de Ingavi, la carretera hacia Desaguadero. Y ahí hay un problema, que no es de ausencia económica, no es de incapacidad económica. El problema es de una incapacidad administrativa, ¿no? La gobernación del departamento de La Paz incumple con la contraparte, que es solamente el 20% del monto necesitado para la construcción de esa carretera. Ojalá la gobernación de La Paz, en un acto de responsabilidad y sobriedad política, atienda esta demanda y se resuelva definitivamente el pedido de construcción de esta carretera. Otras movilizaciones, como por ejemplo la solicitud de los maestros para el incremento de ítems, han sido atendidas por el Ministerio de Educación. Se han creado 3.300 nuevos ítems para el sector educativo. Otra movilización de un grupo de cisternas que paralizó el centro paceño hace 3-4 días. De igual manera, se ha atendido esos reclamos para resolver esos conflictos. Entonces, ¿por qué hacemos esta caracterización? Porque en general lo que se percibe es la existencia de estos conflictos que llamaríamos coyunturales, que son característicos en la idiosincrasia de relacionamiento social, político en nuestro país, que son atendidos porque existe un manejo económico eficiente de la economía. Muy bien, le agradecemos a don José Antonio Aruquipa, haciendo referencia a este segundo punto. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales, sobre los conflictos, medidas y movilizaciones callejeras que se fueron evidenciando en los últimos días? Sí, gracias. Como estamos hablando de movilizaciones nuevas, no me voy a referir a los temas que ya hemos vivido hace meses atrás, ¿no? El primer elemento que yo podría destacar es el tema de esos bloqueos, esas marchas que las hicieron los antivacunas, ¿no? Si se acuerdan, hace prácticamente un par de semanas, ¿no? Que nos raya, ¿no? Absolutamente a todos, ¿no? Porque ha sido un movimiento tolerado por el gobierno y en cierta forma realizado por organizaciones del MAS, ¿no? Sobre todo en el Alto, un comité cívico, provincias que se movilizaron a nivel nacional, el caso de Cochabamba, en la zona sur, ¿no? El bastión del MAS que bloqueaba el ingreso al vertedero, ¿no? De Caracara. Y bueno, ese es un tema que muestra que algo raro hay por ahí, ¿no? Moviéndose. ¿Quiénes habrán sido los que han propiciado estas movilizaciones? ¿Cuál sería el objetivo? Cuando incluso el vicepresidente tuvo una resistencia a la vacuna, ¿no? En primer lugar, y habló de que se cuidaba de manera natural, etcétera, etcétera. Un elemento así para tomar en cuenta. El otro elemento es el del magisterio. Y yo voy a apelar a lo que dije a un principio, ¿no? Cuando Evo Morales ordenó que el magisterio vuelva a las clases presenciales y tuvo una acre respuesta de parte de los dirigentes. Probablemente estas palabras de Evo Morales, así, ¿no? O sea, despertó al movimiento del magisterio, porque hasta lo que uno sabía es un movimiento que siempre fue controlado, cooptado por el mismo movimiento al socialismo en alianza con los partidos comunistas, ¿no? O sea, se sabe que el magisterio a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Es una organización de estas características.
que se lanzó también a las calles con una reivindicación específica, ¿no? Pero por el otro lado tenemos otro tipo de conflictividad, ¿no? Esto de los empresarios que, si bien no plantean un conflicto, plantean un reclamo, ¿no? El tema de la lucha contra el contrabando, y me llama la atención que la autoridad de la aduana nacional, que es una señora, hizo una declaración muy singular cuando dijo que ella no iba a intervenir en la frontera a las comunidades que se dedican al contrabando, ¿no? Porque eso generaría un gran peligro, y además que son nuestros compañeros. Debo entender que hay una relación entre el gobierno y estas personas que se realizan al contrabando. Pero por el otro lado también acuérdense que el gobierno formuló un nuevo plan nacional de desarrollo, cuyo objetivo es la sustitución de importaciones, y precisamente pues la lucha contra el contrabando apunta a eliminar no las importaciones legales, sino las importaciones ilegales, el contrabando. Entonces, si la autoridad gubernamental no va a luchar contra el contrabando, la aduana, ¿cómo va a atender el gobierno esta demanda del sector empresarial, que ahora sí ha puesto énfasis en el siguiente tema, de que las importaciones y el contrabando laceran la productividad nacional, y que en ese contexto no se puede hablar de reactivación en ningún caso, en ningún sentido, mientras se tenga en el mercado inundado por mercaderías que provienen de forma ilícita o lícita, pero que directamente están atentando a todo intento de generación productiva. Y a eso también hay que señalar que la aduana también ha estado haciendo declaraciones, ¿no? Seguramente es parte del modelo, seguramente se sentirán muy felices, ¿no? La gente que defiende al modelo, que cada año la aduana comisa, en realidad la palabra de comiso o comisa es lo mismo, ¿no? En términos aduaneros, aproximadamente 600 millones de bolivianos, y que la aduana está muy contenta de que ingrese esa cantidad a las arcas del Estado, ya sea que se monetiza los comisos, ¿no? Ya que una parte se incineran, se destruyen, pero otra parte se monetizan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la política del gobierno respecto al tema del contrabando? El Estado vive de los comisos y es tolerante con el contrabando hormiga por no hacer ese conflicto con las comunidades que están involucradas en esta actividad ilegal. Y viene ahora el sector empresarial que pone como condición resolver ese tema. Entonces, es otro tema que seguramente va a generar conflictividad. Obvio, los empresarios no van a salir a bloquear, ¿no? Pero es un tema también que hay que pegarle bola. El otro tema que a mí me preocupa y que evidentemente el gobierno guarda un silencio sepulcral es el tema de las tierras, las tomas de tierras en el oriente, ¿no? Este es un problema de conflictividad extremadamente agudo, y hemos visto que la semana anterior ha muerto una persona en Guarayos, y están hablando ahí los dirigentes de esas comunidades que son campesinos y que tienen derecho a tomar predios. En este caso era un predio incautado, se supone que al narcotráfico, pero además hay una toma real, física, hay una acción, una reacción. Pero, ¿cuál es la política del Estado en el tema de las tierras y la toma de tierras? Y el otro tema que ustedes van a ver es que cuando los medios de comunicación entrevistan a estas personas, se supone que son campesinos. Es decir, son personas que vienen de otros lugares o son campesinos que ya tienen tierras. Y la doble titulación, el doble acceso a la tierra está prohibido por la misma Constitución Política del Estado. Entonces, de pronto hay un movimiento campesino, que se camufla en las tomas de tierras y que ya tiene dotaciones de tierras, ¿no? Y que forman nuevas comunidades. Y esas nuevas comunidades les dan nuevamente tierras y luego entran y generan estos conflictos en un esquema de guerra de baja intensidad con la gobernación de Santa Cruz. Entonces, no es que el movimiento cívico cruceño es un movimiento activo, sino que a veces es reactivo, pero no es que el gobierno es pacifista y está cruzado de brazos, sino que también es generador de conflictos allá en los departamentos donde el tema de tierras es central. Lo mismo podríamos explicar del tema del censo, ¿no? Porque hasta ahora el gobierno no está generando los mecanismos de participación, ¿no? Para que las distintas poblaciones, las distintas regiones puedan tener acceso al tema del censo. Y este lunes ustedes saben
que ya va a haber una primera marcha en Santa Cruz por el tema del censo. Entonces el gobierno también genera desde sus políticas estos nuevos niveles de conflictividad. Y finalmente, aparte de hablar de lo del tema de la provincia de Ingavi, que seguramente se solucionará o no, no sabemos, está el otro tema, y es el tema del narcotráfico. Es otro nuevo nivel de conflictividad, pero ustedes van a ir dándose cuenta que las noticias que están surgiendo sobre el tema del narcotráfico es que este es un tema de nunca acabar. Pero lo novedoso, a mí me parece, es que durante estas últimas 2 semanas ha surgido el concepto de microtráfico. Y les voy a poner 2 ejemplos, ¿no?, que está marcando la peligrosidad de este tema, la incidencia diaria de este tema, pero además cómo el gobierno ha intentado construir que el microtráfico sería una escala del delito del narcotráfico a la cual habría que tenerle cierta tolerancia. Concretamente, el ministro de Gobierno en algún momento dijo, en correlación a lo que hizo anteriormente el gobierno del MAS el 2017, al intentar cambiar la ley 1008 con la ley del Código del Sistema Penal Boliviano, que las personas que hacen microtráfico son personas que están ahí por necesidad económica y que no se les puede dar el mismo tratamiento que a un gran narcotraficante. Esa es la política del gobierno del MAS. Y resulta que ha caído la reina del microtráfico con un montón de casas, pero también en su celular se le ha detectado una fotografía de un policía que está siendo buscado o que ha sido encarcelado y liberado por haber traficado 169 kilos de cocaína. Y por el otro lado está el último feminicida, ¿no?, que mató a esta chica y luego escapó y fue capturado en San Borja. Ustedes saben la historia, ¿no? Y resulta que el ñato se dedicaba también al microtráfico y que la mata a la chica porque la chica lo iba a denunciar. Entonces el tema del microtráfico, el narcotráfico, es otro nivel de conflictividad que está ahí en la realidad boliviana y que creo que la opinión pública debería empezar a fijarse en ese tema. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados de este fin de semana reducir su participación a lo sumo entre 4 o 5 minutos, por favor, porque ya está concluyendo el programa. Es simplemente en tono de reflexión, breves criterios sobre la postura boliviana ante nuevas decisiones que van surgiendo a nivel de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Qué dice usted, don Franklin Pareja? Gracias, José Luis. Bueno, desde una perspectiva geopolítica, Bolivia pertenece claramente a un circuito China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. No es un cuento, no es una especulación, es una realidad fáctica. Ese es el circuito boliviano. Ese es el circuito, son los integrantes, obviamente con otros países más, pero ese es el circuito que el Estado boliviano al cual ha decidido pertenecer. No pertenece al circuito Estados Unidos, no pertenece al circuito de la Unión Europea, porque no quiere pertenecer, no quiere insertarse y no tiene una política exterior definitivamente que tenga una visión realmente más pragmática y menos ideológica. Pero hay que preguntarnos, ¿en qué le favorece a Bolivia tener un vínculo con Rusia a tal punto de tener inclusive que soslayar la propia Constitución, negándose a censurar o por lo menos a condenar una situación que está establecida en nuestra nueva arquitectura jurídica? Pues bien, este circuito no es simplemente un grupo o un clan de amigos, son socios estratégicos. Son socios estratégicos y no nos olvidemos que el primer país que ha enviado vacunas a Bolivia ha sido Rusia. No nos olvidemos que Rusia tiene intereses de inversión en el litio. No nos olvidemos que Rusia está instalando una planta nuclear eventualmente para medicina nuclear, no propiamente para un reactor atómico, que es una tecnología que no va a llegar aquí ni en los próximos 20 años, pero que tratan de dar a entender eso. Pero lo que sucede es que Rusia tiene un pie puesto en Latinoamérica porque es un sector geopolíticamente estratégico del cual no puede dejar de pertenecer.
al margen de las cosas que conocemos, es probable que haya muchas más cosas que no conocemos. Pero un botellón de oxígeno en un momento de crisis económica podría venir precisamente de la mano de estos países que son China y Rusia particularmente. Ahora, ¿en qué situación está Rusia? O sea, Rusia no creo que suelte un rublo más por lo pronto, porque básicamente ahora no solamente está aislada, sino que además está casi bloqueada. Y para nosotros no resulta rentable en términos de socio estratégico hacer ese tipo de defensas, cuando en el fondo lo único que hace es postergarnos, aislarnos, y eventualmente no es que vayamos a sufrir sanciones necesariamente directas o explícitas, pero un aislamiento de los países estratégicos de la Unión Europea, que se ha manifestado y ha dicho que le preocupa y le apena la posición de Bolivia, cuando la mayor parte de los países condenan una situación de esta naturaleza, y nosotros, que hemos sido un país invadido y despojado, deberíamos ser los primeros en tener por lo menos un carácter solidario, a pesar de que eso está en la Constitución. Sin estar en la Constitución, por ser un país que ha sufrido un despojo sistemático en el pasado, deberíamos tener mayor conciencia, pero no es esto. Aquí no impera definitivamente el sentido común, no impera la institucionalidad constitucional, que debería ser lo que en esencia debería estar de manifiesto. El presidente no debería tener la menor duda, a través de su representante en Naciones Unidas, de afirmar con absoluta contundencia que repudiamos ese ataque, porque la abstención finalmente es simplemente una figura tibia, donde no dice ni sí ni no, pero obviamente siempre es más contributiva al que están censurando o al que están, en este caso, pues dándole un voto totalmente contrario y de repudio. Creo que para Bolivia no es inteligente mantener una postura sobre el circuito que estamos transitando. Y el presidente Arce, lamentablemente, tampoco sale de la vena política y sobre todo de este circuito. Va a los foros internacionales, se saca fotos con los más indeseables, ¿no? Aparece con Maduro, aparece con Ortega, aparece con... Es que realmente esa es la gente más execrable que hay hoy por hoy. Maduro es un absoluto tirano. El otro, Ortega, es lo más execrable que puede haber en términos de política. Hasta su embajador ya se le ha dado la vuelta y lo ha denunciado precisamente por lo que es. Y nuestro presidente se va a sacar fotos, y ese es el momento en el que no nos representa, porque los bolivianos no estamos en la línea de querer tiranos y mucho menos tipos tan antidemocráticos, de los cuales Evo Morales es uno más. Ahí está, José Antonio, una vez más he dicho Evo Morales para despedirme. Bueno, muchas gracias, querido José Luis. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Vamos con usted, don José Antonio Aruquipa, para dar cuenta de este último punto del programa. Gracias. Tres aclaraciones para, en el poco tiempo que nos queda, responder la última pregunta. Primero, no hay posibilidad de que el censo se convierta en un factor de conflicto, salvo que exista algún interés de utilizar esta encuesta con intenciones políticas, valga la redundancia. Porque el INE ya ha presupuestado 181 millones de bolivianos. El INE ya ha comenzado a implementar talleres de socialización y explicación para hacer realidad el censo. Se va a realizar el censo. ¿Ha caído la reina del narcotráfico? Sí, pues Manuel. ¿Pero por qué ha caído? Porque la han capturado, porque hay una política de seguridad interna del Estado Plurinacional de Bolivia de lucha contra esta forma de delito. Que Rusia nos ha regalado vacunas, ha mandado vacunas, que hay un centro nuclear, pero qué bien, ¿no? Especialmente por la gente que padece esta enfermedad de cáncer, que ha comenzado a hacer tratamiento en la planta del Alto y está muy agradecida. Y con relación a este conflicto Rusia-Ucrania, hay que ser muy cautos en la caracterización de los actores políticos, estimado Franklin. Dices que Maduro es un presidente execrable, esa es la palabra que utilizaste. Totalmente. Pero ya no lo es para el presidente Biden de Estados Unidos, que acaba de, hace 2 semanas, enviado una misión especial a Venezuela para negociar la venta de petróleo.
O sea, ya no es el tirano. Acaban con ese acto reconocido al gobierno democrático de Maduro, y el señor Guaidó quedó como lo que siempre ha sido, ¿no? Una improvisación de autonombramiento de presidente ilegítimo y legal. Y los alineamientos con relación a ciertos conflictos hay que tomarlos siempre desde el principio de la soberanía. Bolivia es un estado soberano, pacifista también, como lo establece la Constitución. Y en esa condición, Bolivia en los escenarios internacionales ha condenado toda forma de invasión y atentado contra la soberanía. Porque si nos vamos a referir a lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, también tenemos que referirnos a las invasiones, agresiones, intervenciones militares propiciadas por la OTAN y Estados Unidos. Porque solamente miramos en este momento este conflicto coyuntural y nos olvidamos de lo que ha pasado, por ejemplo, en Kosovo, o lo que ha pasado en Afganistán, en Irak, en Libia, en Bosnia. Hay que revisar todo ese intervencionismo de la OTAN desde la perspectiva de la soberanía. Bolivia ha condenado en escenarios internacionales estos actos de invasiones armadas. Hay muchas cosas que, como bien también tú decías, Franklin, se desconocen. Por ejemplo, la opinión pública boliviana o los medios de comunicación en Bolivia no discuten algunos detalles de este conflicto, ¿no? Que hace algunos años en Ucrania, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, Biden, a cargo de una empresa petrolera. ¿Cuáles son los intereses finalmente que se están discutiendo, ¿no? Y por eso es que nos vamos a alinear a uno u otro costado. Creo que es prudente mantener este principio de soberanía, defender estos principios en todo escenario diplomático internacional. Y una última aseveración desde el punto de vista estrictamente personal. Yo soy muy partidario en esta etapa de la historia y de nuestra experiencia de sujetarnos, alinearnos a lo que nos puedan decir representantes diplomáticos de la Unión Europea, especialmente de algún representante diplomático de una embajada que ha estado muy activa en el golpe de Estado de 2019. Con esas personas, con esos diplomáticos, mejor es mantener cierta distancia. Muy bien, muchas gracias. Los últimos 5 minutos para don Manuel Morales, en este último punto del programa. Hay un tema de principios, ¿no? ¿Estamos a favor de las invasiones militares, sí o no? Porque si condenamos las acciones de invasión militar, por ejemplo, de Chile respecto a Bolivia, en una línea principista, por supuesto que tenemos que condenar la invasión militar de Rusia a Ucrania. Ahora, la versión rusa es que nos han obligado, que la OTAN nos estaba cercenando, invadiendo. Perfecto, pueden tener argumentos favorables, pero deberían hacerlos valer en el terreno internacional, en la negociación. Lo que no se puede aceptar es un país que está lanzando bombas a otro país, invadiendo militarmente su espacio soberano. Es un tema de principios, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros reclamamos al gobierno de Luis Arce es que tiene que tener claridad, absoluta claridad en la condena contundente, categórica a Rusia por la invasión militar. Ahora, hay otras condiciones, hay otros aspectos, perfecto, ¿no? Ahí hay que dejarlo a los diplomáticos, se puede hacer una serie de acciones a nivel internacional, pero la condena es insoslayable. Y lo que el gobierno de Luis Arce ha hecho es soslayar. Pero es más, la Constitución establece en 2 lugares, de manera categórica en el artículo 10, parágrafo 2, que Bolivia condena toda forma de agresión, de resolución armada de los conflictos. Y por el otro lado, en el 255 señala que todas las construcciones que el Estado plurinacional haga se deben basar en los principios, y aquí vienen estos principios, de antiimperialismo, de descolonización. Entonces, hay como un tema de ruptura de estos principios de parte del gobierno de Luis Arce. Ahora, específicamente, ¿no?
lo que Rusia hasta ahora ha colaborado a Bolivia es anecdótico, es superficial, ¿no? Porque la planta en el Alto es una planta de diagnóstico, ¿no?, del cáncer, y seguramente van a hacer algunos tratamientos. La planta de irradiación de alimentos, ¿no?, a partir del uso de la tecnología nuclear, no se la ha construido, y tampoco la planta nuclear. Por lo tanto, ese negocio que había con la empresa rusa de más de 2.000 millones de dólares, no sé en qué habrá quedado, seguramente no se ha ejecutado. Entonces la pregunta es, ¿qué nos da Rusia? Porque el gobierno tiene que ser leal con un régimen, el de Putin, que ni siquiera es de izquierda, ni siquiera es antiimperialista, anticolonialista. Es un país capitalista, ultranacionalista, expansionista. Podríamos decir, en términos más masistas, es otro imperialismo que está surgiendo. Entonces, ¿con qué ganamos apoyando a Rusia? Absolutamente nada. Y perdemos, por supuesto que perdemos, porque Bolivia es un país dependiente del trigo que se compra. Antes era el PL 490, ¿no?, Estados Unidos, pero ahora dependemos del trigo argentino, y el trigo argentino en una mayoría se está empezando a procesar con un producto transgénico, el trigo HB4, que es irrigado por glifosato y glufosinato de amonio. Entonces el gobierno no establece ningún mecanismo de control, de evaluación de ese trigo, y ahora el precio se ha disparado, y por lo tanto el gobierno ahora va a tener que subvencionar mucho más las compras de trigo. Pero hay un elemento ahí también que es perturbador. ¿Por qué los productores de trigo no incrementan la producción a nivel de Bolivia? De ahí nos vamos a llegar a enterar que el principal productor de trigo es la ANAPO. Son los productores de soya, que han dicho que no van a sembrar más trigo porque el precio no es atractivo para ellos. Entonces estamos en una economía donde el liberalismo, la oferta y la demanda, es la que prima, y esto es el modelo del MAS, donde la ANAPO no va a sembrar 1 metro cuadrado más de trigo porque no le conviene a sus intereses, y eso para algunos puede ser legítimo desde el punto de vista de los empresarios. Conclusión: el gobierno de Luis Arce va a gastar más dinero en importar trigo y harina de trigo, y esa subvención es un costo adicional que estamos pagando por apoyar a Rusia, por no tener una política de independencia y de soberanía. Y bueno, pues el gobierno de Luis Arce tiene que explicar eso. Y cuidado con que el día de mañana suba el precio del pan, cuidado con que esa situación se dé, porque ahí la gente no va a entender de política, de relaciones internacionales, de coyuntura, absolutamente nada. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, a don Franklin Pareja como politólogo, a José Antonio Aruquipa como abogado constitucionalista y servidor estatal, y también a don Manuel Morales como representante del CONADE. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.